Tierra de la fe y los milagros, donde de verdaderamente yo les digo que aquí hay milagro, realmente comprobado. Y quien me diga que no, a ver, dígame que no. No, yo digo que sí. Aquí, y venir a esta tierra tan bonita y hermosa, toda la tierra es bonita, pero aquí en verdad hace milagros. Venga, bueno, todos a platicar. Exactamente. Que proporcione y que beneficie al enfermo y que darle una luz, una salida más a sus enfermedades. Llegó a mis manos un trabajo de un médico de apellido Alcázar, un médico mexicano, que junto con unos argentinos en el Instituto Hans Seil de Buenos Aires, Argentina, hicieron un trabajo sobre la mejoría de los pacientes con una pequeña cirugía, un pequeño implante a base de células hipoficiarias de cerdo, en el cual lograban mucha mejoría. Como se trataba de un tratamiento quirúrgico y para mejorar una enfermedad que hoy en nuestros días, hoy por hoy, solo se manejaba con medicamentos, dieta, y hay pacientitos que ni así logran controlarla. Entonces, movidos por esa gran inquietud, fue que comenté el caso con algunos compañeros de trabajo, enfermeras, médicos, y les comenté que le iba a hacer el tratamiento a mi madre, dado que ella iba con una diabetes muy acelerada y muy fuerte. Le comenté esto a un cirujano plástico y a unas compañeras enfermeras, y se interesaron igual que yo mucho en la técnica, y bueno, lo empezamos a hacer, y por sorpresa los pacientes mejoraron extraordinariamente, entre ellos mi madre, y de ahí fue que iniciamos este tratamiento. Pero antes de explicarles en qué consiste este tratamiento, me gustaría primero platicarles en qué es la glándula hipófisis o glándula pituitaria pineal y en qué consiste. La glándula hipófisis o glándula pineal, también conocida como glándula pituitaria, la tenemos alojada en la base del cerebro, en la parte media y en la base del cerebro. Y esa pequeña glandulita, como su nombre lo indica, los libros le llaman la glándula gobernadora de todo el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es todo lo que tiene que ver con glándulas y hormonas. A menudo los pacientes, al oír de hablar de hormonas, piensan erróneamente que solo es concerniente a lo sexual. Pero lo sexual no es más que un pequeño gajo de toda esa naranja que forma el sistema endocrino. Como les decía, la glándula hipófisis, que se encuentra en la base del cerebro, produce hormonas que controlan todos los órganos que producen hormonas en nuestro organismo. Allí en la glándula hipófisis se produce la hormona del crecimiento, una hormona muy importante que es la que es la responsable de que un organismo nazca, crezca, se desarrolle y sufra todas esas etapas que va sufriendo a través de su vida gracias a la hormona del crecimiento. Pero ahí en la glándula hipófisis se produce una hormona que se llama hormona luteinizante, que esa hormona luteinizante viaja a través de la sangre, se produce en la base del cerebro, en esa glándula, viaja a través de la sangre y llega a estimular en la mujer. Esa hormona luteinizante estimula sus ovarios para la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas muy importantes para el funcionamiento femenino. Y en el hombre esa misma hormona luteinizante va a estimular sus testículos para la producción de andrógenos y testosterona, dos hormonas muy importantes que le dan al hombre esa gran diferencia en relación a la masculinidad, la sexualidad, la virilidad, etc.
Pero allí en la glándula hipófisis también se produce una hormona que se llama hormona melatonina, que es la hormona responsable del sueño. Esa hormona se produce durante la noche y tiene el efecto sedante que nos produciría igualmente una pastilla para dormir. Y esa hormona se produce en la hipófisis. La gente que duerme mal no está produciendo la hormona del sueño y obviamente no duerme. La gente que sufre de insomnio, pues obviamente no está produciendo adecuadamente esa hormona melatonina. Ahí mismo en la glándula hipófisis, en el cerebro, se produce la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son los pequeños capuchoncitos que tenemos arriba de cada riñón y que, al ser estimuladas por la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, estas producen una sustancia que se llama cortisol. Esa hormona cortisol es la responsable de llevar a cabo todas las funciones reparadoras del organismo durante el sueño. Una persona que duerme adecuadamente produce adecuadamente hormona del sueño, tiene niveles profundos de sueño, se estimula la producción de cortisol en las suprarrenales y se llevan adecuadamente las funciones reparadoras del organismo. Por eso hay gente que duerme 5 horas y con esas 5 horas tiene una buena preparación, amanece descansado, amanece satisfecho, con un descanso adecuado, porque sus hormonas están trabajando adecuadamente. Ahí mismo, en la glándula hipófisis, se produce una hormona que se llama hormona estimulante de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una estructura, una glandulita que tenemos en la parte delantera del cuello, adelante del cuello, y que es, al ser estimulada, esta glándula también produce otras hormonas, la triodotironina, tiroxina, las hormonas propias de la tiroides, y que estas son las encargadas de llevar a cabo controlar el metabolismo del organismo. El metabolismo del organismo, para que me entiendan, es como un carro bien afinadito, que está a tiempo, que la máquina le funciona adecuadamente. Cuando nuestra tiroides se sale del ritmo, aparecen enfermedades como el hipertiroidismo, o cuando se baja de ritmo, aparece una enfermedad que se llama hipotiroidismo o tiroides baja, que es más frecuente en las mujeres y que se caracteriza por mucho sueño, mucha flojera, sube de peso, etc. Y a veces las mujercitas, sin darse cuenta que han subido de peso, que tienen mucho sueño, mucha apatía, mucha flojera, depresión, etc., pues no se dan cuenta de que a veces tienen una baja tiroides. Y allí mismo en la glándula hipófisis se produce otra hormona que se llama hormona estimulante de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glandulitas que tenemos en la parte delantera del cuello y que al ser estimuladas esas glándulas paratiroides, estas secretan otras hormonas que hacen que nuestro organismo absorba algunas vitaminas y principalmente el calcio que ingerimos en la dieta. Pero donde yo quiero llegar a la parte más importante de esto es que allí mismo en la glándula hipófisis, en el cerebro, se produce una hormona que se llama hormona liberadora del factor endocrino del páncreas. Dicho de otra manera más entendible, esta hormona se produce en la glándula hipófisis, viaja a través de la sangre y produce una hormona que se llama insulina. La insulina, esa hormona insulina, es la responsable de metabolizar, de asimilar, de desdoblar por de alguna manera los carbohidratos y azúcares que entran al organismo. Es precisamente en esta parte de mi charla que yo quiero comentarles la importancia de este tratamiento. En los diabéticos
La diabetes aparece hoy en nuestros días, ha aumentado mucho, considerablemente la enfermedad, porque ha cambiado mucho el estilo de vida de la gente. Por otro lado, tenían una dieta más sana, comían hortalizas de sus propios huertos, de sus propios animalitos que criaban, etc. Y todo esto hacía una dieta más sana. En nuestros días ha aumentado considerablemente porque por el alto consumo de azúcares refinados, los refrescos, los pasteles, los helados, los chocolates, los dulces y toda esa gran gama de azúcares que consumimos, y entre más procesados esos azúcares, más proceso químico, más dañinos para el organismo. Si a esto le aunamos el sobrepeso, la falta de ejercicio, y le aunamos todavía para gota como la que derrama el vaso, la herencia que traemos, esa herencia que nos heredan nuestros padres, también es cuando se detona la diabetes. La gente piensa erróneamente que la diabetes aparece después de tener un susto o mucho estrés, pero el estrés en nuestros días también ha aumentado mucho, y es únicamente la gota que derrama el vaso cuando existen todos estos factores externos negativos: la obesidad, la falta de ejercicio, el sobrepeso y el alto consumo de azúcares refinados. Y si agregamos el estrés y si agregamos la herencia, pues todos estos factores descomponen, por llamarlo de alguna manera, deterioran la relación del buen funcionamiento entre la hipófisis y el páncreas y el resto del organismo. Basados en este funcionamiento de la glándula hipófisis, es que se inventó este tratamiento. ¿En qué consiste? Bueno, si ya les expliqué brevemente qué consiste el funcionamiento de la glándula hipófisis y qué relación tiene con el páncreas, bueno, pues y cómo es que se descompone este mecanismo de enlace entre estas dos glándulas, entonces es que se inventó este tratamiento. El tratamiento se fundamenta o se basa en tratar de estimular el aparato endocrino, concretamente estimular a la glándula hipófisis, que es la glándula gobernadora del sistema endocrino, para que produzca esas sustancias que no está produciendo, y el paciente, al tener, si su páncreas se encuentra en buenas condiciones, su tejido pancreático, entonces se traducirá en un buen estímulo para ese páncreas, con un buen resultado, que es mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues, ¿cómo vamos a estimular esa glándula hipófisis? Este trabajo se fundamentó en estimular esa glándula hipófisis. Para estimularla se requiere de otra glándula hipófisis, dado que no es posible hacer un trasplante de un ser humano a otro ser humano por los riesgos y lo altamente complicado de esa situación. ¿En qué consiste pues el tratamiento? Necesitamos una glándula hipófisis. Esta es extraída de un cerdito de una semana de nacido. El cerdito que se utiliza es un animal dedicado exclusivamente para este fin. Son de una granja especializada en la que tanto los progenitores como los cerditos están en jaulas a 1 metro de altura. Se tiene estricta limpieza con ellos, se lavan diariamente con pistola de aspersión, se alimentan exclusivamente con alimento de uso veterinario, están vigilados por médico veterinario diariamente y por una persona las 24 horas del día. Los alimentos que se les dan a estos cerditos son alimento especial, alimento exclusivo de uso veterinario. Se les saca un panel de análisis
análisis para ver que no tengan brucelosis, tifoidea, cisticercosis, tuberculosis, etc. Todos esos padecimientos que pudieran ser endémicas en el hombre o transmisibles. Por otro lado, si este procedimiento se hace con las estrictas medidas higiénicas desde el punto de vista médico, pues lo único que vamos a traducir es éxito en el procedimiento. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que aquí lo único que le lleva a perder es el donador, que es el cerquito, porque él sí tenemos que levantar la bóveda del cráneo, levantar el cerebro, tomar la glándula, y esa misma glándula, con todas las medidas higiénicas que se requieran, le hacemos una heridita en el brazo izquierdo al paciente. ¿Por qué en el brazo izquierdo? Porque la mayoría somos diestros, somos derechos, y entonces el brazo izquierdo es el que menos utilizamos. Se le hace una heridita de 1 centímetro y hasta llegar hasta el músculo, y se deposita allí esa glandulita. Se dejan 3 puntos, los cuales hay que retirar hasta las 2 semanas, no antes. Y una vez adentro la glandulita, los productos de degradación de esta glándula reactivan, viajan por todo el organismo en la sangre y reactivan la hipófisis propia a través del torrente sanguíneo, reactivan la hipófisis propia del paciente, como si aumentáramos el volumen a la televisión, y trayendo como consecuencia que la glándula que estaba letargada, que estaba dormida, que estaba enferma y no estaba produciendo esas sustancias, empieza a producirlas nuevamente, con la consecuencia de que el paciente empieza a mejorar. ¿Cómo se manifiesta esta mejoría? Nuestros pacientes estrella, nuestros pacientes número 1, son los pacientes diabéticos, aunque más adelante les platicaré también en qué enfermedades se puede utilizar también este implante. ¿Cómo se manifiesta esta mejoría? El implante empieza a hacer, esta glandulita empieza a hacer efecto entre la primera semana y los 3 meses siguientes. ¿Cómo se manifiesta esta mejoría? Bueno, principalmente empiezan a notar que se les quita lo dormido de los dedos de los pies o de las plantas de los pies. Esa gran dolencia que tiene el diabético en el resto de las piernas se les quita. Esa flojera, esa falta de energía que tiene el diabético se desaparece, y el paciente adquiere más fuerza, más energía, más vitalidad. No solo notándolo el paciente, sino lo notan los familiares mismos, esa gran mejoría. La palidez típica del diabético, esa palidez que tiene color terroso, color migajón, se desaparece, volviendo su cara a tener un semblante más normal, con un brillo más en sus ojos, y muchos pacientes mejoran hasta de su visión. Este tratamiento no solo mejora al paciente diabético, como dijimos anteriormente, como estimula todo el sistema endocrino, también está indicado a pacientes que, aunque jóvenes, hoy en nuestros días el estrés, el estar sometidos a presión en el trabajo, produce una enfermedad que se llama síndrome de agotamiento crónico. Este síndrome de agotamiento crónico se caracteriza por desgano, falta de fuerza, desgano, insomnio, falta de apetito sexual, etc. Y ese estrés constante de estar sometido al paciente adquiere esta enfermedad. Es una de las enfermedades en las que está indicado este tratamiento para levantar al paciente su estado de ánimo, su fuerza, su virilidad, su estado de ánimo, su apetito sexual, etc. Otra de las enfermedades en las que está indicado este tratamiento es la menopausia, aquellas mujercitas en las que ya han ido con 2 o 3 médicos y están sometidas
altos consumos de pastillas hormonales y que a pesar de ello no logran erradicar esos bochornos, esa depresión, esa falta, la habilidad afectiva, esa falta de fuerza, de energía, pues allí está indicado hacer este tratamiento. Otros de los pacientes en los que está indicado es la demencia senil. La demencia senil, hay pacientes, enfermedades que producen agotamiento crónico, como es el Alzheimer y el Parkinson. No se alivian los pacientes, pero mejoran mucho en su fuerza, su energía y mejoran considerablemente. Otra de las indicaciones son algunas enfermedades degenerativas, algunos tipos de artritis, y principalmente la osteoporosis, que tiene que ver con lo endocrino. Las mujeres al caer en la menopausia, esa falta de estrógenos hace que empiecen a descalcificarse los huesos, porque los estrógenos son los responsables de fijar el calcio en los huesos. También está indicado ahí, pues. En niños con retraso del crecimiento, en los que hay falta de hormona del crecimiento, y que al notar entre los 13 y los 14 años que ese niño se está quedando achaparradón, está indicado aplicar. Y obviamente en los pacientes ancianitos, en los que por el desgaste natural del organismo, su sistema endocrino ha ido mermando cada vez más, entonces está indicado hacer el tratamiento para devolverles un poco de fuerza, de vitalidad, de energía, de dinamismo. La pregunta que ustedes obligadamente estarían obligados a hacer es: ¿qué efectos adversos pudiera tener este tratamiento? De los estudios que hay al respecto y de la experiencia nuestra misma, hemos visto que efectivamente pueden existir 3 efectos colaterales. El primero pudiera ser la infección, como toda cirugía, pero les repito, si esto se hace con las normas estrictas, que como cirujano estoy obligado a hacerlo, pues este riesgo de infección lo hemos logrado abatir hasta un 98%. Quiero decirles que en la gran mayoría de los pacientes observamos mucha mejoría. ¿En qué se fundamenta esa mejoría? Bueno, pues sobre todo en el paciente diabético, durante esos 3 meses empieza a bajar el azúcar y el paciente empieza a mejorar de todas las complicaciones que giran en torno al diabético, mejorando con esto hasta visualmente. La única dieta que recomendamos para esto es que el paciente no consuma carne de cerdo ni derivados por 3 meses. Después de este tiempo, el paciente lo puede hacer. Por otro lado, recomendamos no hacer ejercicio extremo. El paciente puede manejar, puede bañarse, vestirse, levantar objetos livianos, hacer su vida normal, pero no hacer ejercicios extremadamente pesados con este brazo de 10 a 15 días para lograr una adecuada cicatrización. La otra pregunta que ustedes pudieran tener es: oiga, doctor, yo soy diabético y los diabéticos somos muy lábiles a la cicatrización, las heridas no nos cicatrizan, incluso a mí ya me cortaron un dedo, etc. Pues quiero decirles con mucho beneplácito, mucha alegría, de que este tratamiento, la bondad de este tratamiento, inicia precisamente al momento de implantarlo, trayendo como consecuencia una cicatrización rápida, mayor aumento de la cicatrización, y ahí es donde empieza a verse la bondad. No requiere cuidados especiales. Una vez que lo implantamos, hay que estar retirando la gasa diariamente para ver que su herida esté sanita. Solamente el chorro del agua y del champú hace que se limpie esa herida. Una vez que salimos del baño, secar con una gasita estéril y por aplicar otra nuevamente,
Esto hay que estarlo haciendo diariamente, preferentemente durante los 10 primeros días, estar cubriendo diariamente y destapando la herida para bañarse, quitarse el parche para bañarse. Los cambios que pudieran tener en la heridita, bueno, hay algunos pacientes que se puede llegar a poner un poquito roja la herida, es normal. Hay algunos pacientes que pudiera llegar a supurarles cuando se retiran los puntos o a los 12 días, llegar a supurar algo de agüita con sangre, sanguacita que le llama la gente. Esto es normal también. Y esto, bueno, serían básicamente los cuidados. Ustedes van a seguir, están obligados a seguir con su misma dieta y sus mismos medicamentos, sobre todo los 3 primeros meses, que es cuando decimos que empieza a actuar. Pero van a tomarse más seguido su azúcar para estar observando las cifras de glicemia, cómo va bajando paulatinamente, para que en esa medida que ustedes vayan viendo que su azúcar va bajando, que su presión va tendiendo a normalizarse, en esa medida ustedes vayan disminuyendo gradualmente los medicamentos que toman. Los medicamentos, principalmente en el diabético, vienen granulados, algunos hasta con ranuras en 4 partes, precisamente para que el diabético adopte la cifra idónea para su enfermedad. Existen muchos pacientes que mejoran extraordinariamente y logran una mejoría de un 100%. Esta mejoría hace que los pacientes abandonen la gran cantidad de medicamentos que toman. Incluso muchos de ellos dejan de tomar medicamentos en general. No deben estar nerviosos. El tratamiento que nosotros hacemos tiene otras ventajas, carece de riesgos quirúrgicos y anestésicos. Nosotros hacemos una herida en el brazo, como les comentaba anteriormente, de 1 centímetro, en el cual solo empleamos 2 centímetros de anestesia, que son 20 miligramos, y que la dosis tóxica para que pudiera la anestesia causar problemas en el organismo es alrededor de 700 miligramos. Nosotros estamos aplicando 20, pues ahora sí que carece de todo riesgo. Terminando esta charla, vayan a desayunar. Este procedimiento nos lleva un promedio de entre 20 y 30 minutos por cada paciente. ¿Por qué? Bueno, porque nos llevamos de 10 a 15 minutos en la obtención del implante de la glándula y otros 10 minutos de 10 a 15 en la aplicación. Esto hace que haga un promedio de 20 y 30 minutos. Este tratamiento, desgraciadamente, no es eterno, tiene un tiempo de vida y dura, es como todas las vacunas, se aplica y la mejoría va a durar entre 2 y 5 años, aunque hay reportes de pacientes que, llevando una buena calidad de vida, tienen de 7 a 10 años con los efectos. Entonces, ustedes van a tener una mejoría entre 2 y 5 años, y dependiendo de la calidad de vida que lleve el paciente, pues será el tiempo que más le dure. Finalmente, pues, yo les diría que este tratamiento lo hacemos ética y responsablemente. Como médicos que somos, tenemos la ética y la responsabilidad de hacerlo con todas las normas y medidas que esto implica, para tener un último fin, que es lograr la mejoría de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted cómo se ha puesto la célula hipófisis? ¿Qué tal le ha funcionado y qué tanto lo recomienda hacia la humanidad? Recomiendo al 100%, porque hubo mucha gente que sabía cómo era y cómo estoy ahora. Mi semblante, todo lo que el doctor explicó, eso me estaba pasando. Tiene un sinfín de curaciones, así de que se lo recomiendo al 100%. Bueno, y como siempre los invitamos a suscribirse, comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones y como siempre, princes, Hagan el bien sin mirar a quién. Hasta pronto.